a Mateo capítulo 16. Capítulo 16. Yo sé que nosotros en ocasiones, hermanos, cuando hablamos de tentar a Dios, no sé qué tanto nosotros entendemos ese tentar a Dios. Y el día de hoy quisiera yo abordar este tema, porque en este pasaje que meditábamos el día de hoy, se acerca un grupo de personas a Jesús, un grupo de religiosos, y la Biblia dice que es tentado. Quisiera abordar esta parte y al mismo tiempo vernos, reflejarnos en este pasaje y ver de qué manera también el creyente tiene que ir madurando y creciendo, porque cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra fe es pequeña, vivimos o actuamos de la misma manera que estas personas que no creen en Cristo. Entonces vamos a despejar estas incógnitas a través de este pasaje. Me gustaría darle lectura, capítulo 16, verso del 1 al 12, que es lo que meditábamos el día de hoy. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y mire la siguiente historia. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Señor, agradecidos que nos permites el día de hoy acercarnos delante de tu palabra, Señor, delante de ti, para conocerte, Señor, para saber de ti, para conocer tu palabra el día de hoy. Y queremos, Señor, el día de hoy pedirte tu presencia en nuestras vidas, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de nuestros corazones. Queremos verdaderamente conocerte, Señor, el día de hoy, Padre. Quita todo lo que estorbe, Señor, Padre. Ponemos nuestra vida delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Obviamente Jesús, el primer verso dice que vienen dos tipos de personas. Estos 2 tipos de personas son 2 grupos importantes para el pueblo judío, que son los fariseos y los saduceos. Los fariseos, personas que eran las personas que dentro del pueblo judío
vivían de una manera perfecta la ley. Y por otro lado, los saduceos era el grupo de los sacerdotes. Entonces era un grupo importante. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que tengan cuidado de la levadura de los escribas y de los fariseos, y ellos se confunden pensando que se había referido Jesús, pensando que no habían llevado pan, y por eso se los estaba diciendo, que era algo terrible. Ahorita vamos a profundizar en eso. En realidad lo que se refería a Jesús y lo que entendieron al final ellos era que se refería a la doctrina, a la enseñanza de estas personas. ¿Sí me explicó? ¿Cuál era la enseñanza de estas personas? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la enseñanza de estas personas? Obviamente tenemos que entender desde que Jesús comenzó su ministerio, estos dos tipos de personas, junto con los escribas, estos grupos religiosos, estaban presentes junto con Jesús. Y estas personas presenciaron muchísimos milagros de Jesús. Fariseos, escribas, saduceos, el pueblo de Israel, presenciaron muchísimos. Ahora, cada uno de los milagros de Jesús, cada una de las liberaciones que hizo Jesús de los endemoniados, cada milagro que se hacía, ¿para qué era? ¿Se acuerdan? Tiene una razón de ser. No es porque sí. Jesús nunca vino a tratar de enseñar que Él era un milagrero en el cual tú tenías que poner tu confianza para que Él te supliera lo que tú quisieras. No es así. En realidad, Jesús todo lo que hizo era para demostrar y cumplir así el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que fuera señal de que Él era el Cristo prometido, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Rey Mesías. Todo lo hizo con ese propósito. Ahora, todas estas personas, este grupo de personas que vemos aquí, escribas, fariseos, saduceos, que eran los grupos élite religiosos de ese tiempo, junto con todo el pueblo, presenciaron todas estas obras milagrosas, si lo vamos a poder decir así. Pero si algo caracterizaba a este tipo de personas, era que nunca creyeron en Cristo. Ahora, no todos. Obviamente hubo un grupo reducido, pequeño, el cual sí creyó en Cristo. ¿A través de qué? Obviamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Pero por qué le estoy mencionando esto? Sin duda, lo que vienen a pedirle aquí a Jesús, este grupo de personas, es algo más. Ok, ya vimos lo que eres capaz de hacer. Ahora necesitamos algo más espectacular para creerte. En otras palabras, lo que estaban expresando estas personas al decirle, le pidieron que les mostrase señal del cielo, significa que estas personas todavía no creían en Él y necesitaban, según ellos, una demostración todavía mayor de la que habían visto a Jesús hacer para poder creer en Él. Por lo tanto, esto no se trata, hermanos, de nada más pedir algo por pedir, sino que en realidad era necesitar que Él hiciera algo para poder creer en Él, aparte de todo lo que ellos habían visto. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra del Antiguo Testamento, la misma escritura del Antiguo Testamento no les fue suficiente para poder creer. Los mismos milagros, las sanidades, las mismas liberaciones, las alimentaciones de los 5,000, de los 4,000, que indicaban claramente que Jesús era Dios, así como en el desierto al pueblo de Israel, Dios lo alimentó con maná. ¿No está haciendo lo mismo Jesús con estas personas? Hermanos, cuando la Biblia habla de 5,000, 4,000, en realidad está hablando de que se tiene que multiplicar por 3, por 4. Estamos hablando de 20,000 personas.
y los alimentó a todos. Eso era señal, hermanos. No es para que nosotros lo veamos como, Dios me puede suplir todo. Dios puede suplir todo si tú quieres, pero eso indicaba que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos en este capítulo 16, verso 1, que se acercan los fariseos y los saduceos para tentarle, dice ahí tentarle, ¿no? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Tenemos que entender algo aquí. Si usted recuerda, hubo otra ocasión en el capítulo 12 donde también se acerca otro grupo de personas. En el verso 38, y de igual manera, miren lo que dice en el verso 38. Entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal. Entonces esta vez, en el capítulo 16, es la segunda vez que estas personas se acercan o que alguien se acerca para pedirle señal. Verso 39 dice, y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta, ¿qué? Jonás. Si nosotros regresamos al 16, en el verso 4, vuelve a mencionar esto, miren. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás. Es interesante que Jesús está mencionando esto. Miren, hermanos, cuando estas personas se acercan para tentar a Jesús, y en el capítulo 16 lo aclara perfectamente, esa palabra tentar, nosotros tenemos que relacionarlo sí o sí con un evento de Jesús donde también fue tentado. ¿Dónde, hermanos? ¿Algunos de ustedes se acuerdan del capítulo? Mateo 4, cuando es llevado por el Espíritu Santo para que Jesús sea tentado. Miren. Capítulo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y mire lo que dice el verso 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Cuando se acercan este grupo de personas, en el capítulo 12 y en el capítulo 16, pidiéndole a Jesús señal, la Biblia dice que vinieron ¿para qué? Para tentarle. En ambos capítulos, tanto en el 12 como en el 16, Jesús está relacionando a estas personas con una generación mala y hermanos, capítulo 12. Verso 30. Generación mala y adúltera, dice aquí. ¿Sí? Mala y adúltera. Es interesante que vienen a tentar a Jesús. Ahora, miren. La tentación, ¿dónde está? En el capítulo 12 y en el capítulo 16. Sencillamente, de una manera sencilla es, no te creemos, no creemos que eres el Cristo, no creemos que eres el Mesías, pero demuéstranos en este momento con una señal extraordinaria que tú eres el Mesías. Ahora, no les había bastado ver todo lo demás, todo lo que había hecho Jesús en relación a lo que se profetizaba del mismo Mesías. No les bastó
las sanidades, no les bastó el echar fuera a los demonios, todos los milagros y prodigios que anunciaban que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Ellos querían algo extraordinario para poder creer en Él. Significa, ellos no creían en Cristo. ¿Cierto? Ahora, en el capítulo 4 de Mateo hay 3 tentaciones, pero hay una en especial donde el tentador, que es el diablo, tienta a Jesús para que Jesús tiente a Dios. Otra vez. Dentro de las 3 tentaciones, hay una tentación donde Satanás tienta a Jesús para que Jesús tiente a Dios. ¿A qué se refiere? Capítulo 4. Verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Sí? O sea, lo más alto del templo. ¿Y qué le pide? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Es interesante aquí porque es la única tentación donde Satanás ocupa la misma escritura del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para tentar a Jesús. Ahora, para Jesús esto, ¿qué fue de parte de Satanás? ¿Qué quería Satanás? Jesús le dijo, escrito está también. ¿Qué dijo? No tentarás ¿a qué? Al Señor tu Dios. O sea, lo que quería Satanás, ¿qué era? Que Jesús, ¿qué hiciera? ¿Tentar a quién? A Dios. Ahora, ¿cómo? Fíjense, ¿cómo? Jesús era el Mesías, era el Rey prometido. Si Él se hubiera subido al pináculo del templo y se hubiera arrojado, el templo estaba lleno de gente, hermano, todo el tiempo. Con una señal de ese tipo, donde Dios mandara a sus ángeles para que Él no cayera, era algo espectacular. ¿Para qué? Para que la gente, ¿qué? Creyera. ¿Sí me entiende a lo que quiero ir? Estas personas del capítulo 12 y capítulo 16, en realidad, ¿qué están haciendo? ¿Qué le están pidiendo a Jesús? Lo mismo. Haz una señal extraordinaria para que te creamos. Porque si no es algo extraordinario que nos llene nuestro ojo y lo que nosotros queremos, entonces no creeremos en ti. Obviamente Satanás no iba a creer en Jesús. ¿Sí me explicó? Satanás es el opositor a Dios. Se opone a las cosas de Dios. Por lo tanto, estas personas también se oponían ¿a quién? A Dios mismo. Ahora, tentar a Dios de una manera sencilla, vamos a ponerlo así, sencilla, ¿cómo lo diríamos? Miren, la Biblia explica claramente qué es tentar a Dios. No lo vamos a definir nosotros. Vamos a dejar que la Biblia defina qué es tentar a Dios. Y lo vamos a transportar a la tentación a Jesús, y entonces vamos a ver si nosotros podemos también tentar de la misma manera a Jesús. Vamos al libro de Éxodo, por favor. En realidad, ese pasaje de Mateo, capítulo 4, donde habla de la tentación Jesús, tiene relación con Éxodo, capítulo 17.
En Éxodo capítulo 17, el pueblo tiene sed y ya está en el desierto. Dice el verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Ahora fíjense lo que dijo Moisés aquí desde este momento, que dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Ok, aquí hasta este momento no sabemos qué fue tentar a Dios, ¿no? Se quejaron por el agua. Pero mire lo que dice el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, a ver, vamos a leer lo que dijeron. ¿Qué dijeron todos? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios, hermano? ¿Con qué está relacionado tentar a Dios? Con la duda. ¿Y la duda está relacionada con qué? Con la incredulidad. En otras palabras, es que si está Dios con nosotros, no nos debería faltar el agua. Entonces, como nos está faltando el agua y no tenemos que beber, entonces vamos a morir aquí y no está Dios. ¿Está Dios o no está Dios? Es más, otra pregunta, ¿es Dios o no es Dios? Este pueblo constantemente demostró, y este es un botón de muestra, que era un pueblo incrédulo, hermanos. El tentar a Dios está relacionado con la incredulidad. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer, según nuestras circunstancias, según las circunstancias del pueblo, el pueblo estaba siguiendo a Moisés por órdenes de Dios. Entonces, si nosotros vamos con Dios, Moisés, ¿cómo es posible que nos falte el agua? Mira, estamos desesperados. Ahora, nosotros tenemos que entender que el que falte agua es de desesperación, ¿sí o no, hermanos? Sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a veces relacionamos esto con nuestras vidas. ¿De qué manera? Pensando que si nos está yendo mal o hay escasez de algo, es porque Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera con nosotros, nos tendría que ir bien, ¿no? Entra la duda. ¿Y qué es lo que en realidad muestra eso? Incredulidad. No es otra cosa que incredulidad, hermanos. La falta de fe, la falta de confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Satanás tienta a Jesús para que Jesús tiente a Dios, para que Él se aventara del pináculo del templo y entonces al ver esa obra extraordinaria la gente creyera en Él. Si Jesús accedía a eso, hermanos, porque eso no era la voluntad de Dios,
porque esa no era la forma en que se tenía que presentar el Cristo. Pero si lo hacía así, ¿qué reflejaba? Incredulidad. Por lo tanto, estas personas que iban con Jesús, que se acercaron con Jesús diciendo, danos señal del cielo para tentarle, ¿qué están haciendo? De la misma manera que lo hizo Satanás, ellos están pidiendo eso. Ahora, miren, ¿cómo esto tiene relación? Regresemos a Mateo en el capítulo 16. Capítulo 16. Mire qué dice aquí. En el verso 5, en el verso 2 dice, 16:2. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, pero porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Era el tiempo del Mesías, ¿sí me explicó? El pueblo judío nunca entendió qué era ese tiempo. Ahora, verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Y entonces entendemos que estas personas estaban actuando igual que ¿quién? ¿Que quién? ¿Que quién? Que Satanás. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora dice, verso 4, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta, ¿quién? Jonás. Ahora, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿A qué se refiere? ¿A la muerte? Muy bien. Vamos al capítulo 12. Aquí también lo dice Jesús. Capítulo 12, verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y mira lo que dice en el 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces podemos hacer una relación de esto con la muerte de Cristo, ¿cierto? Podemos hacerlo así, pero hay algo más que añade nuestro Señor aquí, miren. Verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Entonces, ¿qué señal les iba a dar dado? ¿La señal de quién? De Jonás. ¿Qué señal? La predicación. ¿Qué dice aquí? Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ese pueblo que era un pueblo pagano, que no reconocía a Jehová como su Dios, no sé si usted se acuerda la historia de Jonás. Nínive es un pueblo pagano, era la capital asiria que adoraba a todos los dioses sabidos y por haber, menos a Jehová. Pero cuando va Jonás y les predica a regañadientes, este pueblo se arrepiente inmediatamente. Cree en la predicación de Jonás y cree que ese Dios al que predicaba Jonás iba a venir en juicio sobre esas personas, sobre ellos. Y entonces se arrepienten desde el más chico hasta el más grande. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando esto? De incredulidad. Incredulidad. Y a mí me llama muchísimo la atención esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos al capítulo 16,
Verso 5 dice lo siguiente. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Cuál será la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Cómo? Sí, cierto, eran personas que cumplían la ley a la perfección externamente, sí, cierto. Pero si nosotros vemos el contexto aquí, hablando del contexto, eran personas que vieron, contemplaron todos los hechos maravillosos de Jesús, ¿cierto? Sí, ¿quién no los vio? ¿Quién no los presenció? Ellos estaban ahí cuando Jesús le llevan al paralítico y Jesús le dice: no te preocupes, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos murmuran y dicen: ay, solamente Dios puede perdonar pecados. Y él, conociendo lo que estaban diciendo, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo: levántate y anda. Con ese solo hecho, que no los demás, con ese solo hecho hubiera sido suficiente para que ellos reconocieran que Jesús era el Cristo. Pero se imagina cuántos no vieron, cuántos endemoniados liberados no vieron. La levadura de los fariseos, hermanos, es la incredulidad. Que viendo, contemplando, escuchando la predicación de Jesús, aún así no creían en Él. No creían en Él. No le reconocían como ¿quién? Como el Mesías, como el Cristo. ¿Sí me explico? Y entonces Jesús les dice eso: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esa levadura es la doctrina, ¿no? La enseñanza que ellos estaban dando. Verso 7. Ellos pensando dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Miren nada más a lo que ellos estaban pensando. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Miren, la palabra hombres de poca fe, en realidad en el original es una sola palabra. Nosotros, para poder entender la palabra en griego, le tuvimos que poner hombres de poca fe, ¿no? En realidad es una sola palabra y significa incrédulo. Hermanos, ellos habían presenciado, los discípulos habían presenciado, habían visto, estaban en la primera fila del teatro, vamos a ponerlo así, cuando Jesús tomó los pececillos y los panecillos y los multiplicó, no una sola vez, 2 veces, y alimentó a 5,000 personas, que multiplicado por 4 eran 20,000, 25,000 personas. Y después en otra ocasión hubo 4,000 personas que hizo lo mismo. ¿Cómo es posible que cuando Jesús les dice acerca de la levadura de los fariseos, ellos piensen: hijo, se nos olvidó pasarla en la panadería y ya nos regañó el maestro? Hijo, es risible, pero ¿qué muestra? ¿Qué muestra? La verdad, hermanos, estos discípulos todavía no sabían ni siquiera quién era Jesús. ¿Sí me explico? Acababan de ver, hermanos, bueno, podemos decirlo así, ¿no? Intencionalmente, intencionalmente, Mateo
pone la alimentación de los 4,000, un capítulo anterior. Y en el capítulo anterior el de 5,000. Y aquí ellos se preocupan porque no llevaron pan. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está reflejando aquí esto? Ellos no conocían a Jesús. No lo conocían. No entendían quién era Jesús. ¿Y qué les dije ese Jesús? Hombres de poca fe. Hermanos, en otras palabras, estaba Jesús mirando ¿qué? Su incredulidad. Y es que es cierto, hermanos, así comenzamos, de la misma manera que ellos. Mire, vamos a leer el verso 34. Verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panecillos entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. ¿Y qué? Y de los saduceos. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estos hombres que vienen a pedirle señal a Jesús para poder creer en Él y los discípulos que siguen a Jesús en este momento? ¿Cuál es la diferencia? A ver, dígame. Entre ellos. En realidad en este momento ninguna, pero sí hay una. En realidad lo que los hace diferente es Cristo en medio de ellos, enseñándoles con toda paciencia, hermanos. ¿Sí me explico? Porque así, en ocasiones así actuamos. En ocasiones hasta dudamos nosotros mismos de que esté Jesús con nosotros o no. ¿Estará Dios conmigo? Por las circunstancias que nos están pasando, por lo que viene a nuestras vidas, porque no vemos los resultados que nosotros queremos, que decimos, no, seguramente Dios no está con nosotros. Me está castigando. Y es que mire, este pasaje que vamos a ver ahorita, lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, lo vamos a meditar el día de mañana. Pero aquí en este capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, dice el verso 13, viniendo Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, sí, ¿no? ¿Sí vimos cómo fue avanzando? Llegan los fariseos y los saduceos, grupos importantes religiosos, y que no creían en Jesús, y le dicen, a ver, nosotros queremos creer en ti, pero a ver, queremos que te rifes con una señal de esas grandes, que nos sorprendas, ¿no? Y entonces así sí vamos a creer en ti. Eso mostraba su incredulidad inmediatamente. Mostraban la tentación misma que Satanás le había hecho en el capítulo 4, la misma. Los discípulos al mismo tiempo muestran que no entienden quién es Jesús, no comprenden quién es Jesús, no están entendiendo quién es Jesús. Y después Mateo pone esta historia donde Jesús le pregunta a sus discípulos, a ver, ¿quién dices tú que soy yo? Y entonces, en verso 14 dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque la fe va acorde al reconocimiento de quién es Jesús. ¿Sí me explico? Porque si decimos que tenemos fe, es porque estamos reconociendo a Jesús,
que Él es el Mesías, el Rey prometido, el ungido de Dios, el que puede perdonar nuestros pecados, el que puede salvarnos, librarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Está relacionado con eso. La fe es eso, reconocer a Jesús y vivir en consecuencia a ese reconocimiento que estoy haciendo de Él. Por eso es importante que ellos dijeran qué pensaban de Jesús. Y dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué respuesta increíble, ¿no? En realidad esa era la respuesta real, adecuada que tenía que ser. Pero miren lo que dice el verso 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Sí, ¿por qué? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, ¿qué? Que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre estos discípulos incrédulos que seguían a Jesús, pero que la Biblia no nos oculta que seguían en un principio a Jesús con motivos erróneos? Que no le conocían, que no sabían quién era Él, que aunque veían y veían los milagros, todavía sus ojos todavía estaban en otros lados, viendo otras cosas, su corazón estaba en otro lugar, y lo vamos a ir viendo durante todos los capítulos que restan. Pero la diferencia que había, la diferencia que hay entre el mundo y nosotros, hermano, es Dios revelándose, revelando a su Hijo a nosotros. ¿Sí me explico? Enseñándonos, llevándonos a la palabra para que podamos conocer a Cristo. Pero la realidad es que en ese momento, miren, dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, en otras palabras, lo regañó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los fariseos y los saduceos, viendo todo lo que Jesús había hecho, viendo todos los milagros, todas las sanidades, viendo las liberaciones, viendo las alimentaciones, que eran señal de que Jesús era el Mesías, no podían contemplarle, todavía no le conocían? ¿Sí me explicó? Después nos muestra una escena donde los discípulos dicen, hijo, ¿qué vamos a hacer si no trajimos pan? Ya nos regañó el maestro. Ellos presenciando la alimentación que Jesús había hecho de 5,000 y 4,000 personas. Casi 50,000 personas alimentadas por Jesús con unos míseros panes y unos míseros pescados. Y alimentó a todas esas personas. Y estos hombres todavía diciendo, híjole, no trajimos pan. Eso era evidente que ellos no entendían ni siquiera quién era Jesús. No sabían a quién seguían. Les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y sale el más chicho de todos, ¿no? Pedro. Y sale diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, es que eso te lo reveló el Padre. Pero después en la escena, Jesús les dice, sí es cierto, tengo que ir a morir. Como el Mesías, tengo que pagar por el pecado y voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. No lo había comprendido. ¿Y qué hace Pedro? Cuando dice eso, lo toma aparte. ¿Qué dice que hizo? Lo reconvino, lo regañó. ¿Y qué le dijo? Miren, diciendo, Señor, ten compasión de ti. No, ¿qué le dijo? No lo hagas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a hacer eso?
¿Cómo crees que te va a pasar eso? Hermanos, ¿dónde vimos esto? Hay una tentación, hermanos. La tercera tentación está relacionada con los reinos de toda la tierra. Satanás lo lleva a un monte y le presenta todos los reinos de esta tierra y le dice, si postrar o me adorares, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Cuando murió Jesús, resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué recibió? El reino, todo el reino, los cielos y la tierra. ¿Qué quería Satanás? Tú adórame y te voy a dar todo el mundo entero a tus pies. ¿Qué involucraba eso? ¿Qué involucraba? Que no muriera. ¿No está actuando Pedro igual que Satanás? ¿No, hermanos? ¿No está tentando a Jesús de la misma manera? Entonces miren lo que dice. Termino el verso 22, dice, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro aquí estaba en contra de ¿qué? De que Jesús muriera. Pero si la muerte de Jesús era el plan de ¿quién? ¿De quién era el plan? Era el plan de Dios. ¿Desde cuándo lo planeó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pedro aquí estaba poniéndose en contra de ¿qué voluntad? De la voluntad de Dios mismo. Y entonces, verso 23, leemos juntos, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí que, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo es la fe débil? La poca fe, la fe incrédula, vamos a decirlo así. Es una fe que se opone a Dios, que está en contra de Dios. Hermanos, debemos de recordar que estas personas que estamos viendo aquí crecieron, maduraron, vino el Espíritu Santo y esa fe que tenían ellos creció, maduró y se perfeccionó. Pero comenzó de esta manera. Una fe que no crece, personas que dicen seguir a Cristo, pero que su fe no ha crecido, no madura, constantemente su vida se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Porque así comenzaron, pero no terminaron así. Por lo tanto, nosotros debemos entender qué es lo que nos diferencia del mundo. Porque al igual que el mundo somos incrédulos. Porque al igual que el mundo, hermanos, nuestra incredulidad se manifiesta ante Dios. Pero está Dios siempre trabajando en nuestras vidas. Y a veces incluso hasta nuestras vidas se oponen a Dios. Hermanos, ¿podemos nosotros tentar a Dios? Sí. O sea, nadie puede tentar a Dios, ¿no? Pero nosotros mismos, hermanos, estamos diciéndole a Dios, a ver, Señor, te voy a creer si pasa esto. Me voy a entregar más si tú me suples esto. No, es que tú no estás conmigo porque aconteció esto. Y es que tú no estás conmigo porque no me das esto. Esa es una fe,
Eso no es fe. Esa es incredulidad. Eso no es fe. ¿Cuántas veces no nos hemos opuesto a la voluntad de Dios por nuestra incredulidad? Yo creo que hay que rogar a Dios, hermano, que nuestra fe vaya creciendo. Porque el seguir a Dios con esta motivación que ellos seguían al principio a Jesús es algo erróneo. Vamos a orar.